Les pido que abran sus Biblias, mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3. Y mientras ustedes abren sus Biblias, vamos a seguir con el tema de unos a otros que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos el tema unos a otros en el Nuevo Testamento. Y yo les decía que hay más de 77 menciones de esta frase, unos a otros, unos por otros, unos con otros, en el Nuevo Testamento. Y es este énfasis de Dios de que la vida cristiana no es solitaria. La vida cristiana no se vive alejada de los demás. La vida cristiana no se vive en una isla, sino que la vida cristiana se vive en compañía de otros creyentes. Y yo quiero traerles a la memoria esos documentales que ustedes han visto de la sabana africana, cuando los leones o las hienas están tratando de comer, de atrapar una presa para cenar. Y la imagen que se nos presenta a nosotros no es de 20 leones atacando al unísono un grupo de cebras o un grupo de búfalos, yéndose ahí donde están todos a ver cuál pescan. No, la imagen que se nos da a nosotros en esos documentales es de las hienas o los leones estratégicamente separando al más débil de todos, estratégicamente alejando al más débil de todos los búfalos o las cebras, el más débil, el bebé, el recién nacido, el pequeñito. Entonces, cuando ellos ya tienen al más débil en su posesión, ahí tienen su cena. Y esa es una imagen que nos muestra a nosotros, mis amados hermanos, cómo es que Satanás actúa. Satanás actúa alejándonos de otros cristianos. Satanás está en el plan de aislarnos a nosotros de la comunidad que Dios ha diseñado para nosotros en la iglesia local. Ese es el plan de Satanás. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Alejarnos de otros. ¿Para qué? Para destruirnos, para caernos encima y hacernos pedazos. Una de las cosas que más extrañé yo mientras no me podía reunir con mi familia en una iglesia local, mientras no podía ir a visitar la casa de los hermanos, no podíamos recibir hermanos por el tema de este virus, una de las cosas que más extrañaba era la comunión, el compañerismo con otros. Y tú dices, bueno, pastor, tengo WhatsApp y FaceTime y Zoom. Hermano, Dios no nos diseñó para WhatsApp y FaceTime y Zoom. Tú me ves aquí muy ordenado y muy bien, bien sentado, bien peinadito, pero tú no conoces mis luchas. Y yo te puedo decir de las 1000 cosas que están bien en mi vida, pero a través de la pantalla tú no mucho puedes conocer acerca de mí, más que lo que yo te diga. Necesitamos relaciones cercanas, necesitamos relaciones estrechas, necesitamos amistades profundas, necesitamos conversaciones que vayan más allá del hola, ¿cómo estás? Necesitamos esos amigos cercanos, esos hermanos y hermanas en Cristo que nos reten, que nos exhorten, que nos animen, que nos amen, que nos motiven, que lleven nuestras cargas, que cuando estemos en medio de una dificultad, de una tribulación, nos acompañemos unos a otros y llevemos las cargas unos de otros. Así que este es el propósito del estudio unos a otros, es fomentar esa cultura en la iglesia, ese ADN. No permitas que el enemigo te aísle, te aparte, porque ahí te va a devorar. Y sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Es lo que escribió el apóstol Pedro en una de sus cartas. Buscando a quien devorar, que esté solo, que no tenga a quien rendirle cuentas, que no tenga hermanos y hermanas que estén acompañándole en su caminar con Cristo. El primero unos a otros que comenzamos el domingo pasado a ver es amarnos unos a otros. Este es el unos a otros más mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces nos quedamos a la mitad de nuestro estudio la semana pasada. Si no pudiste estar por cualquier razón, recuerda que los estudios están
en el canal de YouTube de la iglesia y tú puedes ir ahí a YouTube y escucharlos para ponerte al día. Yo quiero que vayamos directamente a Primera de Juan capítulo 3, porque la semana pasada estuvimos hablando de Juan 13, versículos 34 al 35. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese mandamiento es nuevo, ¿en qué sentido? En el modelo. Amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. El modelo es nuevo, el mandamiento es antiguo, desde Levítico. Encontramos ahí que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estuvimos hablando que en ese contexto que Jesús habla de ámense unos a otros como yo les he amado, los discípulos estaban peleando por qué, hermanos, ¿recuerdan? Estaban peleando por quién tendría las posiciones de mayor honor en el reino de Cristo. O sea, ellos no estaban pensando en amarse unos a otros y generalmente esa es la inclinación de nuestro corazón. No buscamos amar a los demás, sino buscamos lo nuestro, lo que nos conviene, lo que nos da comodidad, seguridad y bienestar. Entonces, ahora yo quiero que vayamos a Primera de Juan 3, en el versículo 10. Mira lo que dice. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es un lenguaje muy fuerte y Juan lo aprendió de Jesucristo. Lee Juan capítulo 8 y ahí vas a ver que Jesucristo dice a los religiosos de su tiempo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces Jesús, y aquí Juan reitera, repite, podemos decir que solidifica este concepto. Hay dos familias en el mundo. ¿Cuáles son esas dos familias, mis amados hermanos? O eres hijo de Dios, y no todos son hijos de Dios, o eres hijo del diablo. Jesús dijo que la mayoría de personas en el mundo andan por el camino ancho que lleva a la perdición. Eso quiere decir que la mayoría de personas en el mundo son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Eso es un lenguaje muy fuerte. Hijos de Satanás, su padre es Satanás, hacen las obras de su padre, que es Satanás. Como los hijos empiezan a imitar a los padres desde muy pequeños, así los hijos del diablo empiezan a imitar a Satanás desde muy pequeños. Con sus mentiras, Satanás enseña a sus hijos a mentir. Con sus engaños, Satanás enseña a sus hijos a engañar. Hermanos, quien no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo Jesús es hijo, espiritualmente hablando, hijo del diablo. Es hijo de Satanás. No estamos hablando físicamente hablando. Físicamente nosotros somos humanos, de carne y hueso. Satanás no tiene cuerpo. Nosotros estamos hablando espiritualmente. El progenitor espiritual de las obras, de la conducta de una persona es el mismo Satanás que ha manchado su corazón y ha puesto ese velo en sus ojos, como dice 2 Corintios 4. Entonces, Juan dice aquí, ¿cómo nosotros podemos saber que somos hijos de Dios o hijos del diablo? Bueno, aquí está una de las pruebas de si somos genuinamente regenerados, que Juan viene mencionando desde el capítulo 1. ¿Qué dice Juan? Versículo 10. Todo aquel que no hace justicia y que no, escucha, que no ama a su hermano, no es de Dios. Una característica de un creyente genuino es que ama a su hermano. Ama a su hermano. Entonces, déjenme contarles un poquito del contexto. ¿En qué contexto está hablando Juan? Juan está hablando a una iglesia que estaba siendo atacada por una doctrina que se llamaba la doctrina del gnosticismo temprano. Esta doctrina enseñaba que solo algunos iluminados tenían acceso a Dios. ¿Sí? Esta doctrina que Juan está atacando enseñaba que solo algunos iluminados, algunos cristianos especiales conocían a Dios. No todos, solo algunos. Entonces, en las iglesias a las que Juan escribe, hay algunos individuos que son falsos maestros, y ahí en Juan 4 dice, muchos anticristos han salido por el mundo, prueben todos los espíritus, si son de Dios, no crean todos los espíritus, prueben todos los espíritus, no crean todos los maestros, prueben todos los maestros. Habían unos falsos maestros y falsos cristianos en las iglesias, dentro de las iglesias, eran miembros de las iglesias, así como hay en toda iglesia,
falsos cristianos, falsos maestros metidos ahí en la iglesia que decían, yo tengo la iluminación especial del conocimiento. Todos ustedes, el resto del vulgo, la plebe, no tienen el conocimiento que yo tengo. Entonces, estos hombres y estas mujeres despreciaban a sus hermanos, humillaban a sus hermanos, los tenían por menos. Ellos tenían un conocimiento especial y el resto tenía un conocimiento común. Eran como el grupo de los iluminados, que creían que ellos sí conocían a Dios, que ellos sí tenían una relación con Dios. Entonces, por eso menospreciaban a los demás. Miraban a los demás con desdén, con desprecio, con rechazo. Entonces Juan escribe, si tú miras a los demás con menosprecio, con desdén, con rechazo, tú no conoces a Dios. Tú eres hijo del diablo. Tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo puedo yo saber con toda seguridad que soy hijo de Dios, que no soy hijo del diablo, que estoy en la verdad, que no estoy en la mentira? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Hay evidencias en tu vida de que amas a otros creyentes? ¿Hay evidencias en tu vida de que te sacrificas por otros creyentes? ¿Hay evidencias en tu vida de amor genuino por los demás? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el apóstol Juan? Miren conmigo lo que dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Jesucristo anunció eso y Juan lo escuchó de primera mano en la última cena. Ámense unos a otros. Y eso es lo que dice, Juan dice, esto es lo que yo como su pastor les he enseñado toda la vida. Esto no es nada nuevo para ustedes. Miren el versículo 12. Entonces aquí lo que Juan va a hacer es ponernos dos ejemplos, uno negativo y otro positivo. Primero el ejemplo o el modelo o el caso de Caín, que mató a su hermano Abel. ¿Recuerdan, no es cierto? De Génesis. Y el segundo ejemplo que nos va a poner, o el segundo caso que nos va a poner es uno positivo, que es el caso de Cristo, de Jesús, que es nuestro modelo para el amor a otros. Mira lo que dice el versículo 12. Nos amemos unos a otros, versículo 11. Versículo 12, no como Caín. Es un ejemplo negativo, ¿no es cierto? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida es alguien que quita la vida de otra persona. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, Juan dice aquí, ámense unos a otros, no como Caín, que era del maligno, que era de Satanás, y mató a su hermano. Esa palabra mató, mis amados hermanos, subráyala ahí, subráyala por favor en tu Biblia. Esa palabra mató quiere decir descuartizó o cortó su garganta. En otros lugares, esta palabra, en otros contextos, esta palabra es usada para hablar del trabajo del carnicero. En otras palabras, Caín era un carnicero que descuartizó a su hermano. Imagínate esto. Este es el segundo pecado que nos narra la Biblia. El primero fue Adán y Eva comiendo el fruto. Y ahora, el segundo pecado, tan bajo cayó la humanidad una vez que pecó. Un solo pecado se necesitó para que cayera a este nivel de bajeza. Un hermano de sangre descuartiza a otro. Descuartizó. La imagen que yo tengo de niño de la escuela dominical, yo recuerdo, era de Caín como con un palo grande dándole por la espalda a Abel. Pero esa no es la imagen que nos presenta Juan aquí. La imagen es de un carnicero que descuartizó a su hermano. Es tipo de esas historias, hermano, que a mí no me gustan verlas, de estos canales de televisión donde te presentan la captura de asesinos en serie que descuartizan a sus víctimas. Y esas imágenes, por supuesto, no me gusta verlas ni se las recomiendo a nadie, pero esa es la imagen que nos presenta Juan de lo que hizo Caín.
Y no mató a cualquier persona, no mató a un enemigo suyo, enemigo de la familia, alguien que les había causado tanto mal. No, no, no. Él mató a su hermano, dice aquí Juan. A su hermano. Esto es para que el lector quede en shock. ¿Qué? Descuartizó a su hermano. ¿De qué me estás hablando? Y Juan hace una pregunta. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿De dónde nació esto? ¿De dónde salió esta muerte, este asesinato? Bueno, aquí está la explicación muy clara. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque Caín era perverso. Versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que amamos a los hermanos. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no es cierto? Caín se dedicaba a la agricultura, Abel a la ganadería, a la crianza de animales. Ellos trajeron su ofrenda a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín. Y aquí podemos discutir por qué razones. Pero lo clave aquí es que, para no salirnos del tema, lo clave aquí es que Juan nos presenta a Caín como un ejemplo de alguien que tenía su corazón lleno de odio, que tenía su corazón lleno de odio, hijo del diablo. El odio de Satanás estaba plantado en el corazón de Caín. Y ese odio lleva al asesinato. Ahora, mis amados hermanos, en este caso de Caín y en muchos otros casos, el asesinato es físico. En otras palabras, alguien toma una pistola, alguien toma un cuchillo, como lo que se está viendo ahorita en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Gente matando policías, gente matándose unos a otros. ¿De dónde viene eso, mis amados hermanos? Eso viene del corazón de las personas, porque están llenas del odio de Satanás. Y hay asesinatos físicos, pero también, hermanos, y me gusta hablar de esto porque a veces decimos nosotros, no, yo no he matado a nadie. Pero hay asesinatos en el corazón, mis amados hermanos, donde tú empiezas a asesinar a alguien por chisme o murmuración. Lo estás matando su reputación. O asesinatos emocionales, donde tú quieres estrangular a una persona emocionalmente. No, yo odio a mi papá, no quiero que él disfrute a sus nietos, entonces le privo de ese gozo de ver a sus nietos, porque quieres hacerlo sufrir emocionalmente. O hay otros asesinatos con insultos, ofensas. Asesinamos deseando mal. O sea, hay unas muertes que son causadas por armas y hay otras muertes que son causadas sin armas, con la lengua, con el corazón. Dice un escritor, el odio es el deseo de deshacerse de alguien, ya sea que tengas o no el valor y la oportunidad para realizarlo. Cuando tú te quieres deshacer de alguien que no exista, entonces eso está revelando un corazón de odio. Está revelando un corazón de odio. Y pues como les dije, la primera impresión quizá es decir, no, yo no he matado a nadie. Pero mira lo que dice Juan en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, versículo 15, a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, tiene vida eterna permanente en él. Ahora, yo quiero que prestemos atención ahí en el versículo 14, mis amados hermanos. El que no ama a su hermano. Esa palabra ama en el griego es un verbo participio. El participio en el griego es una acción que se lleva a cabo continuamente sin terminar de ocurrir. El que no ama continuamente, constantemente, como un estilo de vida, el que no ama así, de esa manera a su hermano, o sea, Juan está hablando de ocasiones esporádicas de buenas obras. No, Juan está hablando aquí, mis amados hermanos, de un estilo de vida de amor por otros.
De eso está hablando Juan. El que no ama así permanece en muerte. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ese aborrece también en griego es un participio. El participio en griego, como les dije, es una acción que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite una y otra vez. Si ese es tu estilo de vida, odiar constantemente, odiar, aborrecer, anhelar que desaparezca otra persona, dice Juan, eres un homicida, eres un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tienes una relación con Dios, no tienes su comunión con Dios, que dice Juan 17:3. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, si tú no vives una vida de amor, sino que vives una vida de odio, ya sea con el yerno, con la nuera, con la suegra, con el vecino, con el hermano de la iglesia, con el primo, con el papá, con la mamá, con el hijo, cualquiera sea esa relación de odio que tú tengas, dice Juan, no tienes relación con Dios. En otras palabras, no es necesario llegar al nivel del carnicero Caín. No es necesario llegar a ese nivel de tomar un cuchillo y descuartizar a alguien. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 5, mis amados hermanos. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, eso es cabeza hueca a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, tonto, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. No, en otras palabras, mis amados hermanos, no solo te declara culpable la palabra de Dios cuando vas y le quitas la vida a alguien, sino que el odio se refleja de otras maneras también, nos enseña la palabra de Dios. Y el odio viene de Satanás, no viene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, este es el ejemplo de Caín. Juan dice, ámense unos a otros, no como Caín, pero sí como ¿quién? Sí como Jesús. Mira el versículo 16, por favor. Primera de Juan 3:16, dice la palabra de Dios, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él, mis hermanos? Jesús, Jesucristo. Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, y aquí lo pone práctico Juan, lo pone muy práctico. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesucristo es el opuesto total a Caín. Jesucristo es el opuesto total a Caín. Caín por su odio, por su orgullo, por su egoísmo, le quitó la vida a su hermano Abel. Jesús vino no a quitar la vida, sino a dar vida. ¿Recuerdan, mis hermanos, que él dijo, el que cree en mí, yo le doy vida eterna? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que toma del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Hermanos, Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Caín quitó la vida. Entonces, podemos decir, mis amados hermanos, que Cristo es el modelo del amor que como creyentes debemos demostrar ante nuestros hermanos. Él es el modelo. Él es el modelo. Juan está dejando muy claro para ti y para mí, mi amado hermano, que si nosotros somos seguidores de Jesús,
vamos a seguirlo en su ejemplo de amor también. Vamos a seguirlo en su ejemplo de amor también. Jesucristo se sacrificó a sí mismo para nuestro bien, para nuestra salvación, para rescatarnos. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Que Jesucristo se despojó a sí mismo. Dejó su gloria en los cielos para venir a servirnos. Podemos decir que Jesucristo se mudó de su trono en los cielos, de su gloria en los cielos. Jesucristo se mudó y trasladó su habitación en la tierra para venir a servirnos, humillándose de esa manera. Él se sacrificó haciéndose hombre, tomando las debilidades de una persona. Debilidades físicas, de hambre, de cansancio, sueño. Jesús se sacrificó viviendo entre pecadores, hermanos. Es el santo Dios, creador de todo, viviendo entre pecadores. Imagínense si a veces nosotros los cristianos que estamos creciendo en santidad y en madurez nos ofende tanto el pecado de los demás. Cuando los compañeros empiezan a contar chistes groseros o de doble sentido o empiezan a hacer alusiones irrespetuosas contra las mujeres, ¿cuánto nos molesta a nosotros? Empiezan a celebrar el pecado, a celebrar lo que es deshonesto y sucio. ¿Cuánto nos duele a nosotros? Imagínate a Jesucristo, cuánto le ofendía que pecaran contra él, que mintieran en su cara, que ofendieran en su cara a Dios con sus malas obras. Jesucristo dejó toda comodidad, mis amados hermanos, por amor. Jesucristo se sacrificó llamando a 12 pecadores y caminando con ellos 3 años. Uno de ellos le traicionó. Los demás le abandonaron cuando era su momento de mayor necesidad y uno lo negó. Jesús se sacrificó lavando los pies de sus discípulos, haciendo el trabajo más bajo de un esclavo. Pero sobre todo, mis amados hermanos, la demostración de mayor amor en el universo y en la historia de la humanidad, Jesús fue a la cruz. Y dijo Jesús, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, Dios espera de nosotros los seguidores de Jesús que hagamos lo mismo, que amemos de la misma manera. Dice Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos, así como Cristo, hermano. Esto te llama a arrancarte de tu silla, de tu comodidad, de tu cuarto, de tu aire acondicionado, de la comodidad de tu vida para servir a otros. Ese es el llamado, mi amado hermano. Ese es el llamado. Cuando estamos hablando de amarnos unos a otros, no estamos hablando de mariposas en el estómago y estos sentimientos bonitos que el mundo describe como amor, ¿no es cierto? Este amor que es más quizá una emoción, es algo emocional, es algo que si siento lo hago, si no siento no lo hago. Amado hermano, eso no es amor de acuerdo a Dios. Amor es esto, amor es Cristo que se sacrificó a sí mismo para nuestro bien, dejando su gloria, su comodidad, compartiéndonos de sus riquezas. Él se hizo pobre, dice Pablo en los Corintios, para que nosotros, que éramos hombres y mujeres en bancarrota total, fuésemos enriquecidos. Esto es verdadero amor bíblico. Es un amor que tiene, y les voy a dar 3 características para terminar, mis amados hermanos. Este amor de Cristo. Este amor es sacrificial. En otras palabras, tú te sales de tu zona de comodidad. Tú te sales de ahí, de donde es cómodo, donde está bien para ti. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te sacrificaste por alguien? Que no hiciste las cosas a tu manera para el bien de otro. Que te desvelaste por alguien que necesitaba tu acompañamiento, tu servicio, tu llamada, tu tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió dar a alguien? No estoy hablando de dar a la iglesia, sino a tu hermano que amas, que lo ves en necesidad y tú dices, es que yo no puedo hacer otra cosa más que dar.
aunque duela, aunque me duela es dar. No, no duela en el sentido de que, pues, a regañadientes, sino porque lo siento en mi presupuesto. El amor bíblico, hermanos, se sacrifica por otros. Ese es el amor de Cristo. El amor bíblico no pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Ese es el intercambio que hay en el mundo, ¿no es cierto? Yo te doy si tú me das. Yo te sirvo y yo quedo esperando una semana, 2 semanas, 3 semanas, a ver cuánto aquel me paga de regreso lo que yo le serví. Así es el amor del mundo, ¿no es cierto? Esa es la descripción de amor del mundo, ¿no es cierto? Yo te hice un favor y espero que tú me lo regreses. Yo te ayudo y espero que tú me ayudes. Esta es como una transacción más bien, ¿verdad? Yo te aguanto si tú me aguantas. Si tú no me aguantas, yo no me sacrifico por ti. El amor bíblico no dice, no me estás dando lo que yo merezco. No me estás dando en respuesta a lo que yo te he dado. El amor bíblico, el amor de Cristo pregunta, ¿qué puedo dar aquí? ¿Cómo puedo servir aquí? Y hermanos, esto nos lleva a sacrificarnos en nuestras relaciones de discipulado unos por otros. Tú conoces la Biblia, ¿no es cierto? Tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. Y hay otros que no tienen. Y cuesta, es difícil, es sacrificado invertir en otros. Es difícil porque te quedan mal, requiere tu tiempo, quizá madrugar, quizá desvelarte. Es difícil. Pero aquí es donde viene el amor de Cristo, que es sacrificial. Yo me sacrifico por otros, para el bien espiritual de otros. Yo me sacrifico para el bien espiritual de otros. Y esa es la dinámica que queremos fomentar en nuestra iglesia, mis hermanos. Una dinámica de hombres y mujeres que se sacrifican unos por otros. Primera característica, el amor que viene de Dios es sacrificial. Segunda característica, el amor que viene de Dios es específico. Ahí está en el versículo 17, mis amados hermanos, de 1 de Juan 3. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo. Fíjate que en el versículo anterior, en el 16, el apóstol Juan dice, escucha esto, así como Cristo nos amó, Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestras vidas por los hermanos, por los hermanos. Ese los hermanos está en plural, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Plural. Singular es uno, plural es dos o más. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Si Juan hubiera puesto punto y final, nos deja como descifrando a cuáles hermanos, a qué hermanos yo tengo que servir, ¿verdad? Pero Juan no nos deja en el aire preguntándonos a quién, sino que él va a lo específico. Mira cómo cambia de plural a singular. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano. Esto ya es algo muy específico. El amor no está allá en las nubes, mis amados hermanos. En lo esotérico, en lo abstracto. El amor no está allá en lo emocional. El amor está aquí, en el día a día. Mira, en la carne y hueso. Así está el amor. Aquí está el amor. En la carne y en los huesos. El amor debe ser práctico. El amor debe ser concreto. El amor de Dios es específico. No es general. Oh, yo amo a todo el mundo. No, no, no. Dime a quién tú estás sirviendo. Porque si viene un hermano a ti y toca la puerta de tu casa y te dice, estoy pasando por esta situación. Y tú tienes bienes de este mundo, tú tienes comida en el refri, dinero en el banco, tú tienes ropa en el closet, tú tienes gasolina en tu auto y tú cierras contra él tu corazón. Esta es una negligencia deliberada. Has observado que hay una necesidad, pero no haces nada para llenar esa necesidad. Y aquí eso de cierra contra él su corazón habla literalmente de poner una puerta bajo llave ante la necesidad de otro. Entonces, es como si tú llegas literalmente a alguien a tocar la puerta de tu casa,
tú sabes lo que esa persona tiene, tú cierras y le pones llave a la puerta para que no se escuche más de eso. Entonces Juan hace una pregunta aquí. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Tú no amas, entonces, si te das cuenta que un hermano tiene necesidad, le puedes apoyar y no le apoyas. Tú no amas. Eso es lo que Juan está diciendo. Tú no amas, tú no tienes amor. No mientas. Eso es lo que Juan está diciendo. No mientas. No mientas. El amor bíblico no es, oh, yo amo a todo el mundo me cae tan bien. No, el amor bíblico es muy específico, mis hermanos, muy específico. Y en tercer lugar, el amor que viene de Dios es práctico. Versículo 18 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad. De hecho y en verdad, no de palabra. Oh, hermanos, cuánto los amo. Mira qué bonito aquí en la iglesia. Hermanos, mira en la llamada de Zoom, qué bonitos todos. No, no, hermanos, no nos confundamos. El amor bíblico, el amor de Dios es un amor práctico. Dije, un amor sacrificial, específico y práctico. No de lengua, no de palabra, no de dientes para afuera, decimos en mi rancho allá, de donde vengo, de dientes para afuera, o sea, nada que venga del corazón, no, es práctico, práctico, es un amor que los demás pueden ver porque es concreto. Amados hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo. Y gloria a Él, ¿no es cierto? Porque en la cruz, Jesucristo llevó nuestro pecado de no amar a otros como Él nos amó a nosotros. Cuando escuchamos un tema como este, tenemos mucho de qué arrepentirnos, mis hermanos, y mucho de qué venir delante de Dios y pedir perdón y renovar nuestras fuerzas y en el poder del Espíritu Santo amar a otros. ¿No es cierto, mis hermanos? Que Dios nos ayude con su gracia, porque todo viene de Él y todo es para Él también. Yo quiero que entonemos un canto antes de terminar. Este canto se llama el poder de la cruz, la gloria de la cruz, y habla, mis amados hermanos, de que Jesús en la cruz llevó toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Les voy a compartir la pantalla aquí para que puedan ver, la letra. Sí la ven bien ahí, ¿verdad? A la única que miro es a Dunia. Entonces, ¿sí la ves bien, Dunia? ¿Sí se alcanza a ver la letra? Sí, ok, perfecto. Vamos a cantar, mis amados hermanos, recordando la cruz de Jesús. Si tú encuentras hoy que tienes odio contra tu hermano, que tienes una relación que arreglar, una situación de tu corazón que no está bien, que realmente Dios te revela que no amas a tu hermano, ven a la cruz. Ahí hay perdón para Dios. Ahí hay perdón para ti de parte de Dios. Ven a la cruz. Dice así el coro. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Y el verso dice, ¿cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh,
la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. El verso 2, qué rectitud Él reveló, librando al pecador y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Dios envió a su Hijo por nosotros. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Leo para ustedes, mis hermanos, la tercera estrofa, el tercer verso. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo, ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Hermanos, ¿cómo personas que han recibido tan grande amor pueden responder de otra manera? El punto de Juan es, no podemos responder de otra manera si hemos sido amados por la eternidad, con un amor eterno, sacrificial, específico, práctico. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos llamas a amarnos unos a otros, ese amor que Cristo mostró por nosotros. Él es nuestro modelo, a Él seguimos, a nadie más. Señor, después de estudiar Primera de Juan, reconocemos y confesamos, Dios, que tampoco amamos de esta manera como Cristo nos amó. Somos impacientes con otros, perdemos la esperanza rápido en otros, Señor. Queremos que otros nos sirvan primero antes que nosotros servir. En nuestro hogar, Señor, nos hace falta tanto seguir el ejemplo de Jesús y amar sacrificialmente, de manera específica, de manera práctica. Señor, queremos vivir en este amor al que tú nos llamas. Queremos amar como Cristo nos ha amado a nosotros, sacrificarnos por otros, ir la milla extra, Señor, mostrando a otros el gran amor que tú nos has regalado, nos has permitido experimentar. Que otros vean en nosotros el amor sacrificial de Cristo, que otros vean en nosotros el amor específico de Cristo, que otros vean en nosotros el amor práctico de Cristo. Gracias por la Iglesia Palabra de Vida, Señor. Gracias por el amor que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la generosidad que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por
la unidad que tú has traído a la iglesia, pero queremos crecer aún más, Señor, aún más. Guárdanos de la división, guárdanos del odio, guárdanos, Señor, de querer matar la reputación de alguien, Señor, con el chisme, la murmuración, la queja de la vida de otros. Más bien, enséñanos a servirnos unos a otros. Padre, no puede haber división en una iglesia donde hay este tipo de amor. No puede haber división entre pastores donde hay este tipo de amor. No puede haber divisiones entre congregación y pastores donde los pastores aman a la congregación con este tipo de amor y la congregación ama a los pastores con este tipo de amor. No puede haber divorcio, Señor. Cuando un esposo ama a la esposa con este tipo de amor y la esposa ama al esposo con este tipo de amor de Cristo. No puede haber hijos y padres que no se hablan por meses y años donde hay este tipo de amor. Señor, multiplica este amor entre nosotros y que en nuestras relaciones cotidianas, semana tras semana, sea evidente. Todo para tu gloria y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.